¿Cómo puede un hombre vivir en una generación que avanza sin freno hacia la corrupción y terminar siendo arrebatado por Dios sin experimentar la muerte? La historia de Enoc irrumpe como una grieta luminosa en uno de los pasajes más sobrios de la Escritura. En medio de una lista de nombres marcados por el mismo destino final, surge un testimonio diferente, casi desconcertante. Su vida no se define por conquistas visibles, sino por una cercanía tan profunda con Dios que rompió el patrón inevitable que parecía dominar la humanidad. El relato aparece en el capítulo 5 del Génesis. Allí se enumeran los descendientes de Adán a través de Set, la línea que preserva la promesa después de la tragedia entre Caín y Abel. La estructura es repetitiva. Cada patriarca vive cientos de años, engendra hijos e hijas, y el texto concluye con la misma frase: y murió. Es un eco constante del impacto del pecado original. La muerte se convierte en el sello universal. Cuando el texto llega a Enoc, algo cambia. Se nos dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de ese momento, el texto afirma que caminó con Dios 300 años más. Finalmente declara que vivió 365 años en total. En lugar del esperado "y murió", aparece una frase sorprendente: desapareció porque le llevó Dios. Ese detalle altera toda la secuencia. Enoc no es presentado como un guerrero, ni como fundador de ciudades, ni como inventor. No se mencionan logros materiales ni proezas extraordinarias. Su singularidad radica en su relación con Dios. El énfasis no está en lo que hizo para el mundo, sino en cómo vivió delante de Dios. La expresión "caminó con Dios" es clave. En la mentalidad hebrea, caminar no es solo desplazarse, implica dirección, propósito y compañía constante. Caminar con alguien supone acuerdo. Dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo en el rumbo. Enoc, entonces, representa a alguien cuya vida se alineó deliberadamente con la voluntad divina. No fue un acto aislado de devoción, sino una trayectoria sostenida. Es interesante que el texto mencione que comenzó a caminar con Dios después del nacimiento de su hijo Matusalén. Algunos intérpretes ven en esto un punto de inflexión. La paternidad pudo haber despertado en él una conciencia más profunda sobre el futuro, el juicio y la responsabilidad espiritual. El nombre Matusalén ha sido asociado simbólicamente con la idea de que cuando él muera vendrá. Y de hecho, según la cronología bíblica, el año de la muerte de Matusalén coincide con el diluvio. Esto sugiere que Enoc vivió con la conciencia de que su generación se dirigía hacia un juicio inevitable. El Nuevo Testamento amplía su historia. En la carta a los Hebreos se afirma que fue trasladado por la fe para no ver muerte, y que antes de ser llevado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí se revela el fundamento de su caminar: fe. No era una fe pasiva, sino activa. Creer en Dios en un entorno cada vez más inclinado hacia la violencia y la corrupción requería firmeza interior. La epístola de Judas añade otro elemento. Enoc profetizó acerca del juicio divino contra la impiedad. Esto muestra que no vivió aislado en contemplación silenciosa. Su comunión con Dios lo impulsó a hablar. Su vida era coherente con su mensaje. No solo caminaba con Dios en lo privado, sino que advertía públicamente sobre las consecuencias de la rebelión humana. La época antediluviana, según el relato bíblico, se caracterizaba por un aumento progresivo de la maldad. Génesis describe que la intención del corazón humano se inclinaba continuamente hacia el mal. En ese contexto, Enoc simboliza resistencia espiritual. No se dejó moldear por la corriente dominante. Su fidelidad no dependía de la aprobación social. El número de sus años también encierra simbolismo. Vivió 365 años, el mismo número de días del año solar. Muchos ven en esto una representación de plenitud o ciclo completo. Es como si su vida reflejara un calendario perfecto, un ciclo íntegro bajo la luz divina. En contraste con las vidas más largas de sus contemporáneos, la suya fue más breve en términos comparativos, pero más intensa en significado. El momento de su traslado es uno de los pasajes más misteriosos de la Escritura. No se describe cómo ocurrió, no hay detalles dramáticos, solo la afirmación de que Dios se lo llevó. Esa sobriedad aumenta el impacto. En una genealogía dominada por la muerte, Enoc se convierte en excepción.
Su historia rompe el ritmo fúnebre del capítulo. Teológicamente, su traslado anticipa una esperanza mayor, la posibilidad de vencer la muerte mediante la comunión con Dios. En la narrativa bíblica, Enoc se convierte en una figura que apunta hacia la redención futura. Si la muerte entró por la desobediencia, aquí aparece un hombre cuya obediencia y fe lo conducen a una experiencia distinta. Comparado con Noé, quien también es descrito como alguien que caminó con Dios, Enoc representa un tipo diferente de intervención divina. Noé fue preservado a través del juicio. Enoc fue retirado antes del juicio. Ambos muestran dimensiones distintas de la gracia, protección en medio de la tormenta y liberación previa de ella. Simbólicamente, Enoc representa intimidad que transforma destino. Su vida enseña que la verdadera grandeza no se mide por monumentos visibles, sino por coherencia espiritual. En un mundo que multiplicaba la violencia, él multiplicó comunión. Mientras otros extendían su influencia por la fuerza, él profundizó su relación con Dios. Su historia también desafía la idea de que la mayoría define la verdad. Enoc vivió como minoría espiritual. La mayoría de su generación no caminaba con Dios. Sin embargo, la aprobación divina no depende de estadísticas. La fidelidad puede existir incluso cuando parece aislada. El hecho de que su relato sea tan breve obliga a enfocarse en lo esencial. No hay distracciones narrativas, solo una afirmación repetida. Caminó con Dios. Esa repetición subraya que la constancia es más poderosa que un acto espectacular aislado. 300 años de caminar implican perseverancia. La figura de Enoc ha generado tradiciones posteriores, como el llamado Libro de Enoc, un texto antiguo no incluido en el canon bíblico, que expande su imagen como visionario. Aunque ese libro no forma parte de la Biblia hebrea ni del canon cristiano tradicional, refleja cuánto impactó su breve mención. La imaginación religiosa vio en él un modelo de revelación y cercanía celestial. Sin embargo, el núcleo de su significado permanece simple y profundo. Fe que agrada a Dios. La carta a los hebreos declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc encarna esa afirmación. Su vida se convierte en ejemplo de que la comunión no es un evento extraordinario, reservado a momentos específicos, sino una práctica diaria. También simboliza esperanza en medio de decadencia, antes de que la narrativa bíblica describa el diluvio como respuesta al colapso moral de la humanidad. Aparece este hombre cuya vida contradice la tendencia general. Es como una antorcha encendida en una cueva oscura. En términos espirituales, Enoc representa elevación no solo física al ser llevado, sino moral y espiritual. Su traslado puede interpretarse como señal de que la cercanía con Dios eleva al ser humano por encima de la corrupción ambiental. No significa aislamiento físico, sino transformación interior. La repetición constante de «y murió» en Génesis 5 enfatiza la consecuencia del pecado. Enoc interrumpe esa cadena. Su historia funciona como anticipo de la promesa de vida eterna. Si la genealogía representa la realidad universal de la muerte, Enoc representa la excepción que anuncia una esperanza futura más amplia. Si este mensaje habló a tu conciencia, apóyalo con un like. Suscríbete y activa la campana para mantenerte atento. Comparte este contenido con quienes necesitan discernir los tiempos y recordar que, incluso hoy, la obediencia humilde sigue abriendo el camino al milagro.